Buenos días, jóvenes. Continuemos con nuestra clase de Historia Universal. Vamos a hoy día a estudiar la segunda parte de la Primera Guerra Mundial. En esa parte que se va a dar en el año de 1900, casi terminando el año de 1916, entrando a los años de 1917, todos los países involucrados directamente en la guerra llevaron a cabo un nuevo concepto de guerra, llamada la guerra total. ¿Y qué quiere decir esto, jóvenes? Toda la capacidad industrial, productiva y tecnológica de una nación estaba al servicio de la guerra. Todo ello sumaba a la participación activa o pasiva de la población y también ciudades enteras. En la Gran Guerra se usaron armas letales como los aviones, los tanques, los submarinos, los carros de combate, los gases tóxicos, como, como también las exhibidas en las batallas emblemáticas, en la batalla de Verdún y en la batalla de Somme del año de 1916, ya mencionadas en el tema anterior. A estas dos batallas se suman otras que van defendiendo el curso del acontecimiento. Entonces vamos a hablar de cada una de esas batallas, las batallas más importantes. Vamos a hablar sobre la Segunda Guerra de Movimientos y cuál va a ser el tratado que va a poner fin a esta Primera Guerra Mundial y sobre todo qué consecuencias trae. Como puedes apreciar, se han dado infinidad de creaciones que fueron usadas para matar a personas del bando contrario, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué consecuencias trae esta Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra de Movimientos. Esta Segunda Guerra de Movimientos se va a dar entre los años de 1917 a 1918. Tres sucesos importantes. Entre ellas tenemos el ingreso de los Estados Unidos. Aquí, ¿por qué se va a dar? ¿Por qué ingresa Estados Unidos? ¿O cuál va a ser el pretexto? La indiscriminada guerra submarina alemana, que entorpeció el comercio entre América y Europa, provocó la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Recuerda el hundimiento de Lusitania. Esto va a estar dirigido con el general Pershing como jefe del Estado Mayor. El gobierno del presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos utilizó como pretexto el telegrama de Zimmerman, en el cual Alemania prometió apoyo al gobierno mexicano en caso de una guerra contra los Estados Unidos. El efecto moral producido por la intervención estadounidense fue inmenso. Los estadounidenses marcharon a la guerra como una cruzada en este caso en salvaguardar el derecho y la libertad. Muchos países latinoamericanos, por solidaridad con los Estados Unidos, se declararon en estado de guerra con Alemania. Incluso el Perú también le declaró la guerra, jóvenes. Luego tenemos el siguiente caso, el retiro de Rusia. ¿Qué pasó con Rusia? ¿Por qué Rusia se va? Pues en el año de 1917, Rusia atravesaba su peor momento. Los pocos éxitos de su campaña militar no podían compensar de modo alguno sus varias derrotas y los efectos de la guerra sobre la economía. Había descontento y hambre en su población y entre sus tropas, ¿no es cierto? Ahí tenemos, en este contexto, un movimiento de protesta en Petrogrado, en este caso, que en San Petersburgo, su capital, desemboca el inicio de esta llamada revolución. En marzo de 1917, que viene a ser el febrero según el calendario ruso, el zar Nicolás II fue obligado a renunciar, imponiendo en su lugar un gobierno republicano y burgués, un gobierno provisional. Como este nuevo gobierno se mostraba poco dispuesto a abandonar la guerra, una nueva revolución en noviembre colocó a los bolcheviques en el gobierno. Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno bolchevique fue el retiro inmediato de Rusia. ¿De dónde? Del conflicto del enfrentamiento en esta gran guerra, sin anexiones ni reparaciones. El armisticio ruso fue firmado en diciembre. En marzo de 1918, Rusia y Alemania firman el Tratado Brest-Litovsk. ¿No? Con este Tratado Brest-Litovsk, los rusos quedaban oficialmente fuera de la guerra. Los alemanes, liberados del frente oriental, podían reforzar sus posiciones en el frente occidental. De esa manera se va a dar el siguiente accionar, los llamados ataques en el frente occidental. ¿Y en qué consisten esos ataques, jóvenes? Pues aquí, para justificar su intervención
de la guerra, el presidente Wilson de los Estados Unidos presentó sus 14 puntos, en donde propuso una paz sin anexión, sin reparación. Por su parte, Alemania, con las manos libres en el este, recuerden que se fue Rusia, realizó un esfuerzo supremo para ganar la guerra. De ahí que en marzo de 1918 iniciase una segunda guerra de movimientos, que terminó 9 meses después con su completa derrota. Acá tenemos a Hindenburg y Ludendorff, los vencedores del frente oriental. Lanzaron un formidable ataque sobre la región central del frente francés, donde se unían las divisiones británicas con las francesas, para que entre ambas arrojaran a los ingleses sobre el Canal de la Mancha y a sus aliados sobre París y destruirlos por separado. En esta última fase de la guerra, los germanos utilizaron la mayor, jóvenes, proporción de artillería que nunca habían llegado a usar. Contaron con cañones, bombardeo a París, incluso se dice que los bombardeos se dieron a más de 120 kilómetros de distancia. Buscaron aniquilar al adversario con el uso de proyectiles que despedían gases tóxicos. Recuerda que Alemania fueron los pioneros en usar gases tóxicos. Luego los demás países imitaron este uso. Además, recuerden que esos gases tóxicos producían una especie de niebla artificial que se volvía sumamente penosa las condiciones de lucha. Los aliados, a su vez, utilizaban ya los tanques de origen inglés y la aviación, que dejó de ser un recurso de observación y acompañó eficientemente a la infantería en el campo de batalla. La mayor parte de estos elementos de destrucción fueron adaptados rápidamente por todos los ejércitos combatientes. La primera embestida alemana en el sector de Picardia, en marzo de 1918, les permitió introducirse entre ingleses y franceses y de esa manera avanzar a pocos días. Acá también en este enfrentamiento se da la batalla de Marne, que va a ser dado, se va a realizar en este caso inicia el 15 hasta el 18 de julio de 1918. Esta batalla marcó la definitiva detención de los germanos y la inmediata contraofensiva aliada, en la que participaron en forma sobresaliente las tropas estadounidenses. Fue así que el general francés Ferdinand Foch pudo avanzar, en este caso muy rápido, en dirección al norte y provocar 4 meses después el total derrumbe de Alemania. En este caso, se solicitó luego del derrumbe de Alemania la firma de un tratado, ¿no es cierto? Eso va a ser en el año de 1919. Tras haber ya renunciado también a este conflicto, ya no querían más seguir en el conflicto debido a las pérdidas que se dieron, fueron los países de Bulgaria, Turquía y el Imperio Austrohúngaro. Entonces ahora vamos a hablar sobre los tratados que se van a dar ya concluido este enfrentamiento. La Conferencia Interaliada de París. Los países europeos, agotados, fueron retirándose uno tras otro del combate. Guillermo II, convencido hasta el fin de la victoria de Alemania, fue el último en pedir gracia a los aliados, poniendo término a una de las guerras más mortíferas de la historia. Sin embargo, los países beligerantes sufrieron las desastrosas consecuencias de una guerra total de 4 años. Europa había perdido sus fuerzas vivas en beneficio de los Estados Unidos. Incluso, voy a mencionarles un pequeño fragmento que fue pronunciado por el primer ministro británico al finalizar la guerra, David Lloyd George. Desde el momento en que Alemania acepte nuestras condiciones, haremos todo lo que está en nuestras manos para que el pueblo alemán sea capaz de ponerse de nuevo en pie. Lo que no podemos hacer es destruirlo y esperar encima que nos pague. En las palabras del primer ministro británico, claro, en su momento se puede ver que no está de acuerdo pues, en que Alemania sea la más perjudicada al concluir este conflicto. Pero nosotros sabemos y vamos a conocer ahora cuáles van a ser los conflictos, cuáles van a ser los puntos que van a determinar los países vencedores contra el país de Alemania. Ante ello, se va a dar la firma ya casi al concluir la guerra. Recuerda que la guerra había destruido el orden mundial y al terminar quedaron planteados graves problemas territoriales, políticas, económicas y militares.
Para resolverlo, los vencedores convocaron a una confederación de paz, que se reunió en París en enero de 1919. Presidido por el primer ministro francés Georges Clemet, con la presencia de 32 estados aliados y asociados, desempeñaron el papel decisivo el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y los primeros ministros de Francia, Clement, y de Gran Bretaña es David Lloyd George, y la de Italia, quien era Vittorio Orlando, los llamados Cuatro Grandes, ese era el apodo de estos ministros. Aunque estuvieron representados en ella las naciones vencedoras de la guerra, no todos pudieron hacer valer su propuesta, como Japón e Italia, pues quienes prácticamente impusieron sus puntos de vista fueron los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Las naciones vencidas no pudieron, en este caso no fueron invitadas a esta confederación, donde se configuró el nuevo mapa de Europa. Se discutieron los repartos de territorio, se establecieron la indemnización y se señalaron las responsabilidades. Todo ello se plasmó en los tratados de paz que se impusieron a los perdedores. Quizás lo único bueno que salió de ella fue el establecimiento de la llamada Sociedad de las Naciones. Ahora, si yo te pregunto, chico, por ahí en el examen, jóvenes, ¿cuándo se da el inicio o bajo qué conferencia se da el inicio de la Confederación de las Naciones? Recuerdas en la Confederación París, en el año de 1919. No vayas a olvidar, jóvenes. Ahora, en nuestra siguiente diapositiva, luego ahora nosotros vamos a ver los tratados. Luego recuerda que cuando se da Alemania es derrotada, y no solo Alemania, sino los países que formaban parte de la llamada Triple Alianza, van a firmar una serie de tratados con los países aliados. Entonces nosotros vamos a conocer, yo sé que conoces el primer tratado, lo has escuchado, el Tratado de Versalles, y sabes que con este tratado se llega a fin de este conflicto. Todos estos tratados van a ser firmados en el año de 1919 con cada uno de los países involucrados en este conflicto, en este caso los perdedores. Tenemos el primero, que viene a ser el Tratado de Versalles. Sabemos que se firmó con Alemania y contenía cláusulas, en este caso durísimas con la nación derrotada. En el aspecto territorial, Alsacia y Lorena fueron recuperadas por Francia. Los antiguos ducados de Holstein pasaban a Dinamarca y Prusia Oriental quedó aislada por la anexión de los territorios de la renacida Polonia. Además, perdía todas sus colonias que fueron repartidas entre Gran Bretaña, Francia, Bélgica y además de Japón. En el aspecto militar se acordó la reducción de su ejército y a la confiscación de gran cantidad o gran parte de su armada. En el aspecto moral, Alemania debía pagar su responsabilidad por los daños. Así quedó obligada al pago de una millonaria indemnización a los países afectados. Se le prohibió integrar a la recién creada Sociedad de las Naciones. Bueno, no solo a Alemania, sino también a Austria. Luego tenemos el siguiente tratado, el Tratado de Saint-Germain. Este tratado de Saint-Germain se firma con Austria. El Imperio Austrohúngaro queda oficialmente disuelto. Debía separarse de Hungría y parte de sus territorios se convertirían en los países de Checoslovaquia y Yugoslavia. Y otros países serían cedidos, otros territorios serían cedidos a Italia, Rumanía y Polonia. También Austria tenía que pagar una reparación y reducir sus en este caso sus efectivos militares. El Tratado de Trianón. En este Tratado de Trianón se firma con Hungría. Los términos fueron prácticamente los mismos que Austria. Reducción de territorios, tenía que pagar una deuda, la misma condición, jóvenes. Luego tenemos el Tratado de Neuilly. Este Tratado de Neuilly se firma con Bulgaria. Aquí Bulgaria perdía territorios a favor de Rumanía, Grecia y Yugoslavia. Además de ello, se da la firma del Tratado de Sèvres. Eso se firma con Turquía. Gran proporción de sus territorios fueron repartidos entre Francia y Gran Bretaña. Su extensión se redujo a Estambul, un pequeño extrarradio, quiere decir una extrema de una ciudad en Europa y Anatolia. ¿Qué consecuencias trajo, jóvenes, este conflicto? La primera, podemos indicar que se dieron alrededor de 10 millones de muertes, 20 millones de heridos y una gran cantidad de mutilados. Esto fue considerado una gran catástrofe mundial debido a las ambiciones de los países imperialistas. Otra consecuencia, indicamos, el costo de la guerra, la destrucción de las principales fuentes de producción y la paralización de las industrias bélicas provocó una gran despreocupación.
enormes deudas, escasez de artículos de primera necesidad, la ruina económica de Alemania y la crisis económica, política y social más brutal de toda Europa. Luego tenemos la guerra entre las potencias balcánicas contra Turquía en el año de 1913, a la que vencieron y despojaron de todos los territorios europeos. Tenemos lo que viene a ser la desaparición de las antiguas dinastías de los Romanov, recuerden, en Rusia. Luego tenemos la dinastía de los Habsburgo en Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, y los Hohenzollern en Alemania, como las casas reinantes y las últimas monarquías absolutistas en Europa. Tenemos también el mapa de Europa, que se reestructuró de la siguiente manera. Por un lado, el Imperio Austrohúngaro desapareció. Austria y Hungría fueron establecidos como naciones independientes y separadas. De los restos de los imperios se formaron Yugoslavia y Checoslovaquia. Por otro lado, los territorios perdidos por Rusia se convirtieron también en los países de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, y la renacida Polonia. Los Estados Unidos emergen como la primera potencia mundial, y no te vayas a olvidar el dato, en la conferencia de París se crea la Sociedad de las Naciones. Ya, jóvenes, estos son los datos más importantes que se desarrollaron en esta llamada Primera Guerra Mundial. A ver, recordemos, datos importantes, o hechos históricos importantes que ya se ha trabajado, pero bueno, siempre vale reforzar. Recuerda que en febrero de 1915 se da el hundimiento de Lusitania. En el año de 1915, en abril de 1915, Italia entra a la guerra junto a los aliados. También eso habíamos trabajado. Y ese mismo año, en agosto, Japón declara la guerra ¿a quién? Japón declara la guerra a Alemania. En septiembre de ese mismo año, Bulgaria se suma a las potencias centrales. En febrero hasta diciembre del año de 1916 se da la decisiva victoria aliada en Verdún sobre los alemanes. Sin olvidar que en el año de 1916 se da la batalla naval de Jutlandia. Tenemos otro hecho importante. En 1917, en abril de 1917, los Estados Unidos declara la guerra a las potencias centrales. Recuerda que es en 1915 se da el hundimiento de Lusitania, pero no quiere decir que ese mismo año Estados Unidos ingresa a la guerra. No, jóvenes, todavía va Estados Unidos formalmente a ingresar en el año de 1917. Luego se da en el año de 1918 el Tratado Brest-Litovsk, donde Rusia se retira a la guerra. Para ello tuvo que ceder una gran cantidad de territorios a Alemania. De junio hasta agosto de 1918 se da la segunda batalla de Marmite, y va a ser la última ofensiva alemana. Y en el año de noviembre de 1918, Alemania fue derrotada y se da la firma del armisticio con los aliados. Y en junio de 1919 se da el famoso Tratado de Versalles. Esos son algunos datos importantes para que ustedes puedan anotar y puedan tener de referencia al momento de estudiar. Ok, jóvenes, no se olviden repasar su libro, complementar esta información para que ustedes puedan tener un conocimiento amplio con respecto a esta Primera Guerra Mundial. Chicos, eso sería todo. Nos vemos en la tarde.